Muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, Juan Marcos Lecuona de este lado. Ya es miércoles, ya estamos listos para continuar con nuestro estudio de Primera de Juan. Yo te recuerdo, cursé estudios teológicos en el Seminario Teológico de Fuller, también en el Seminario Teológico de Dallas, y continuamos ampliando nuestra preparación teológica. Actualmente me desempeño como maestro en la Iglesia Bíblica Juriquilla, pastoreada por el pastor Pablo Ferrari, y también por la gracia de Dios puedo estar sirviendo directamente por la librería, por el ministerio de la librería. Entonces me da muchísimo gusto ya que te estés conectando. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, y vamos a estar ahora abriendo ahí nuestras Biblias en el Primera de Juan capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio. Entonces, pero antes de comenzar, antes de abrir la escritura, yo te quiero invitar a que me acompañes. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para poder comenzar a estudiar, y diría el americano, to unpack, a empezar a sacar, a desempacar lo que Primera de Juan tiene para decirnos, y lo que esta noche los versículos que vamos a estar ahondando tienen para nosotros. Oremos. Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos por quien tú eres. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias porque nos permites venir un día más, abrir tu palabra. Y Señor, gracias porque podemos escuchar tu voz, y porque tú nos dejaste registro escrito acerca de quién tú eres, acerca de tu persona. Señor, yo te pido por favor que toma control absoluto de mi persona, toma control absoluto de lo que voy a decir y de este tiempo, Señor, y que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando, y seas tú ministrando, y seas tú, Señor, tomando esta palabra y multiplicándola en mensajes individuales, Señor, que cualquier persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti hablando a sus vidas, a ti hablando, Señor. Y Señor, ayúdanos, danos en esta noche un corazón receptivo, un espíritu abierto para poder escuchar tu voz, Señor, para poder, Señor, estar al pendiente y poder salir de aquí bendecidos, poder salir de aquí, Señor, con una palabra que haga eco en nuestras vidas, una palabra, Señor, que definitivamente nos toque y llegue hasta la médula, Señor. En tu nombre te lo estoy pidiendo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, muchísimas gracias. Ya estamos saludando a todos los que ya se están conectando de diferentes formas. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu sintonía, gracias por tu apoyo. Yasmín Paniagua, también saludamos, y también saludamos a Israel. El Señor me los bendiga, el Señor siga utilizando el ministerio de Por Fe Andamos para poder expandir el reino, para que muchas personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Y mi oración es para que Israel, el pastor Israel y su esposa Jazz, puedan estar escuchando su voz, y para que puedan seguir guiando y puedan seguir fortaleciendo y sean un báculo de luz, un pequeño faro en aquella zona de la ciudad, en la zona norte, donde Dios les ha puesto y les ha colocado. Y también saludamos a toda la familia Ruelas y a toda la familia que se está conectando, a las personas que nos están viendo desde el estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, sobre todo porque yo sé que gente de la iglesia en el municipio de Tecozautla se conecta y nos ven. También sé que hay gente de la Ciudad de México que se conecta, que nos ve. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por dedicar tiempo, por estar con nosotros. Y vamos en esta noche, en esta hora, a ir directamente a la palabra de Dios. Entonces yo te quiero invitar, por favor, que abras tu Biblia ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 7. Yo te recuerdo que yo leo de la Nueva Traducción Viviente,
y vamos a estar alternando prácticamente en estos estudios con dos versiones. La primera, mi texto base siempre va a ser de la Nueva Traducción Viviente, y como apoyo también voy a estar utilizando la Nueva Biblia de las Américas, que si no la conoces, de verdad yo te invito a que puedas conseguirte una Nueva Biblia de las Américas. Es una versión muy buena, está en un español muy contemporáneo. Es una versión actualizada de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas todavía utilizaba en algunos pasajes el vosotros fuisteis. La Nueva Biblia de las Américas ya no lo hace, pero también yo te recomiendo que te puedas conseguir una. Entonces vamos a leer el texto bíblico. Acompáñame ahí, dice versículo 7. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Vamos a versículo 9. Si alguien afirma vivo en la luz pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Esto es lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 7. Y vamos a ir analizando, si el tiempo nos los permite, versículo por versículo. Ahora sí quiero ir un poco más rapidito para que no se nos haga eterno este estudio, más también por ustedes, porque tampoco es la idea de que yo les quite demasiado de su valioso tiempo. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver, dice versículo 7, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Bueno, un recordatorio antiguo. Ahora, vamos al el primer punto que quiero tratar esta noche es que tenemos que tener una correcta moralidad. Una moralidad correcta, una moralidad centrada en el Evangelio, una moralidad que evidencie la luz que hemos recibido, por un lado. Entonces, bueno, es un recordatorio antiguo. Ahora, algo interesante aquí es que para Juan, el mandato de amarse unos a otros va de la mano con el Evangelio. Entonces, es muy probable que Juan, cuando predicaba el Evangelio, lo acompañaba con el mandamiento más antiguo, que es ámense unos a otros. Ese es el mandamiento más antiguo. Y este mensaje o este mandamiento jugó un papel importante, preponderante e integral en la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia cuando esta comenzó ahí en el libro de los Hechos, y también va a ser una parte importante en la enseñanza paulina, en lo que el apóstol Pablo va a escribir a las iglesias a las cuales él fundó y a las que ministraba. Acompáñame rápidamente ahí en tu Biblia al libro de Efesios capítulo 5, versículo 2, dice: y anden en amor, así como Cristo también les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces ahí está el mandato de Pablo a la iglesia de Éfeso, que es la misma iglesia a la que Juan le está escribiendo. Entonces no es nada nuevo para la iglesia de Éfeso el tema del amor, el tema de amarse, el mandamiento, esta orden de ámense unos a otros. Ahora vamos rápidamente también ahí al libro de Santiago, rápidamente a Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago 2, versículo 8. Dice, 2:8 dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Y luego, muy interesante, versículo 9. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Pero quiero que fijes tu atención, versículo 8. Dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real o la ley más grande o la ley principal, conforme a la Escritura, ¿cuál es esa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Coma, dice, bien hacen. Ahora acompáñame ahí más adelantito a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Primera de Pedro 2, 7 dice, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, no me equivoqué, es 2.17, ya decía yo, pues no me está haciendo tanto, ok, versículo 17, dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Vamos a ver este proceso. Dice, honren a todos, amen, ¿a quién dice? A los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Entonces, este concepto, esta idea de amar a nuestros hermanos no es algo nuevo y es algo que la iglesia conocía, es algo que la iglesia ya sabía y Juan tiene necesidad de recordarles, tienen esta necesidad de decir, señores, a ver, regresemos, veamos, el amor es importante, el amor al prójimo es la ley suprema. Ahora, recordemos que ya no estamos sujetos a la ley mosaica como tal, porque Cristo vino a inaugurar un nuevo tiempo, un nuevo periodo, que es el tiempo de la gracia. Por lo tanto, la ley ya no aplica como tal. La función de la ley era manifestar lo pecadores que somos y nuestra imposibilidad por llevar al cabo al pie de la letra la ley. Entonces, esa era la función. Pero aquí está diciendo que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros. Dice, no les escribo un mandamiento nuevo. O sea, está diciendo, señores, esto que les estoy diciendo, ya lo conocen, ya lo escucharon. Y para la audiencia hebrea, para la audiencia de Juan, que tenía que eran judíos, ellos sabían perfectamente a qué se refería Juan cuando les dice, no les estoy dando un mandamiento nuevo. Esto ya ha estado desde el principio. Ahora, dice, ámense unos a otros. Y ahora, esto habla de la ética. Cuando tenemos una ética correcta, nuestra ética va a estar fundamentada y cimentada en nada más y en nada menos que en la verdad y en el Evangelio. Entonces el Evangelio transforma, el Evangelio cambia. Y el Evangelio también va a restaurar nuestra ética, nuestra moralidad y nuestra mentalidad. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio hace un cambio completo e integral desde adentro hacia afuera. Primero, pasando por nuestra condición espiritual, pasamos de muerte a vida por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero también dice Juan que hemos recibido la luz y andamos en la luz. Y ahora esta luz es la que nos capacita y es la que nos permite amar, y ya lo vimos en sesiones pasadas. Y si quieres ver las demás sesiones, ya sabes, entra a www.lecuona.mx y puedes ver las demás sesiones. No tenemos tiempo el día de hoy para volver a repasar todo eso, porque el tiempo se nos va volando y tenemos todavía mucho que cubrir en esta noche. Entonces, el Evangelio va de la mano de una ética correcta, como bien te lo mencionaba, y va de la mano con la ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema? La ley más grande: ámense unos a otros. Y esta ley y este mandamiento era central en la cosmovisión y en la praxis de la iglesia. Ellos sabían, pero por alguna razón, y la razón es concreta. Recuerden que Juan va a escribir esta carta para contrarrestar
la enseñanza errónea del gnosticismo. Los gnósticos estaban permeando una falsa doctrina en la iglesia. Y aparentemente hubo una división. Y aparentemente estos falsos maestros que se decían cristianos estaban odiando a aquellos que no creían o que no afirmaban lo mismo que ellos estaban enseñando. Ahora, tristemente, creo que esta situación también sucede el día de hoy. Desgraciadamente vemos a muchos ministros, vemos a muchos pastores que si no creen lo que yo digo, entonces todos están mal y todos tienen que arder. Perdón, pero la Escritura dice que cualquier persona que ha puesto su fe en la obra redentora de Cristo y ha experimentado el nuevo nacimiento, no solamente es mi hermano, sino forma parte del cuerpo de Cristo, esté o no de acuerdo yo con algunas prácticas o con algunas posiciones en la forma en la que ellos llevan y expresan su amor, su compromiso, su entrega y su adoración a Dios. Pero al final del día somos un cuerpo que es multiforme, porque la gracia de Dios es multiforme, y yo no tengo el derecho alguno para odiar a mi hermano en Cristo porque estoy en la luz. Al contrario, tengo que amarlo. Y sí, amar a veces va a implicar el señalar errores, pero nunca nos tiene que llevar a una posición de odio, a un punto en el que desechemos. Quiero que esto quede claro. Entonces, la ética correcta. ¿Cuál es la ética correcta? ¿Cuál es la ética del reino? ¿Cuál es la ética de los hijos y de las hijas de Dios? Es que tenemos que vivir en la luz, y en la luz no hay oscuridad, en la luz no hay envidia, en la luz no hay egoísmo, en la luz no hay celos, en la luz no hay pecado, porque la luz de Dios alumbra todo. Y como te lo dije, el evangelio es integral, es espiritual y es conductual. El evangelio toca espiritualmente porque nos pasa de una posición de muerte espiritual a vida eterna, pero también conductualmente el evangelio nos va a transformar. Y conocemos y sabemos de personas que antes eran drogadictos, mentirosos, mujerieros, ladrones. Conocen el evangelio, conocen a Cristo, y sus vidas dan un cambio radical. Y eso es la centralidad del evangelio, y eso es lo que el evangelio de Cristo hace. Cambia y transforma no solamente nuestro espíritu y nuestra moral, sino también nuestra conducta, y debe por lo tanto también cambiar nuestras actitudes. Y eso es algo que todavía hasta el día de hoy muchos de nosotros seguimos luchando, porque nos cuesta, porque no estamos todavía dispuestos a rendir por completo nuestras vidas, a dejar que Espíritu Santo nos tome por completo y nos transforme y nos moldee. Todavía nos cuesta. Entonces el evangelio va a producir una moral correcta. El evangelio regenera nuestra moral, regenera nuestro ser interior, y esta regeneración se vuelve y es evidente en lo exterior. Ahora vamos otra vez a leer el versículo 8, 2:8, primera de Juan 2:8. Dice: sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Y aquí puede que tú me digas, a ver, Juan, ¿qué está pasando? Si hace un versículo atrás, Juan dijo, no les estoy dando un mandamiento nuevo. E inmediatamente el versículo 9 comienza diciendo, les doy un nuevo mandamiento. Vamos a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Te parece? Dice el versículo 8. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es, ójola en la construcción, ve cómo está escrito. Dice, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y vamos a ir viendo, porque es importante que recordemos y que analicemos esta verdad escritural, porque es una gran realidad.
Entonces, bueno, vamos aquí. El segundo punto de esta noche es que el Evangelio se manifiesta, el Evangelio se debe manifestar en nuestras vidas. Y me gusta mucho aquí cómo nos lo traduce la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional hace una traducción interesante del versículo, de este versículo, del versículo 9 en particular. Entonces te lo voy a leer. Ahí en versículo 8, perdón. No, sí, versículo 8, no sé por qué ya me estaba yendo al 9. Vamos a regresar ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Fíjate cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. Dice, por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta. Y ahí me gustaría, si tienes una Biblia NBI, ahí subraya la palabra manifiesta, tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Esto es importante, esto es una verdad que tenemos que tener aquí en la mano. Entonces, dice, una traducción literal de este versículo tendría que decir que es verdad en ustedes, en Él y en ustedes. Y así es como nos los pone más o menos la Nueva Biblia de las Américas, el cual es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ahora, la palabra aquí para verdad en griego es la palabra aletheis. Y en este contexto en particular de primera de Juan pudiese traducirse, pudiese significar como algo real y como algo genuino. Y así es como Juan utiliza esta palabra aletheis para hablarnos de algo real y genuino. Y para un ejemplo vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 6. Juan versículo 6. Juan capítulo 6, perdón, versículo 55. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo... 55. Perdón, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, aquí la palabra es aletheis, que está hablando, que está diciendo que algo es verdadero, que es genuino. Pero también lo va a utilizar el griego para hablar de que es algo verdadero. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 9. Hechos 12, 9. Dice, y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Otra vez, la palabra verdad para describir que lo que estaba experimentando Pedro era una realidad, no era algo sacado de otro mundo, sino que era algo real. Y es la misma connotación que se le va a dar en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Dice, por conducta de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la aletheis gracia, la verdadera gracia de Dios para hablar de que algo es verdad y de que algo es verdadero. Ahora, aquí en el caso de primera de Juan capítulo 2 versículo 8, la palabra aletheis necesita un significado particular y que quiere decir que es expresado correctamente. Es lo que significa en el contexto, en la construcción gramatical, cuando consideramos lo que Juan viene hablando, la mejor interpretación de la palabra aletheis es expresado correctamente. Entonces, si tienes ahí una pluma o algo ahí, escribe en tu Biblia, demuestra verdaderamente, demostrar correctamente. Por eso la NTV dice, Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, porque está haciendo alusión a algo que se manifiesta, algo que es expresado de forma
correcta. Entonces dice que encuentra su correcta expresión en Cristo y en ustedes sería la mejor traducción de este pasaje. Que encuentra escríbelo ahí, que encuentra su correcta expresión en Cristo y en ustedes. Vamos a volverlo, te lo voy a volver a poner en pantalla. Dice, por otra parte, les escribo un nuevo mandamiento, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces, pero también este pasaje primero nos está hablando, primero de Juan 2:8, de tres cositas que es importante que tú tengas en mente y que no se te olviden. La primera es un mandamiento nuevo. Es este mandamiento nuevo, que en verdad no es un mandamiento nuevo, porque hace eco de lo que ya se nos había dicho en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero quiero que me acompañes a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan 13, versículo 34. Juan 13, 34 dice, Juan 13 dice, es Jesús hablando. En este contexto es Jesús hablando y dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Un mandamiento nuevo les doy. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque no nada más es un pasaje que nos habla acerca de que el Evangelio se manifiesta, sino es un versículo también escatológico, nos está hablando, está cargado de escatología. ¿Qué es la escatología? Tiempo futuro. Está hablando aquí de la realidad del reino. Cristo vino a inaugurar el reino, y cuando Él viene, evidentemente, e inaugura el reino, también Él viene a instaurar un nuevo periodo, que es el periodo de la gracia. Por eso dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Por qué? Porque este nuevo mandamiento, que es realmente eco del mandamiento expresado en la ley mosaica, ahora va a ser un mandamiento con validez para el periodo de la gracia. Por eso Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy. Y eso es lo que Juan está haciendo eco aquí en Primera de Juan, cuando dice en el versículo 8, un mandamiento, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Vean la construcción, cómo lo pone la NTV, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Es decir, apelando en el versículo 7 a los judíos, un mandamiento antiguo, es un mandamiento que ustedes ya conocen. Y también es un mandamiento que los nuevos creyentes van conociendo porque se les predicaba junto con el Evangelio. Cuando creían, también se les hablaba acerca de la importancia de amarnos unos a otros. Entonces, primero, número uno, es un mandamiento nuevo, y este mandamiento nuevo es para el periodo de la gracia, para este tiempo que conocemos como la era o la etapa de la iglesia. Y este mandamiento nuevo es expresado correctamente primero ¿en quién? En la persona de Cristo Jesús, y por lo tanto puede ser expresado correctamente en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros hemos sido llamados a reproducir la vida de Cristo. Hemos sido llamados a vivir vidas que sean diferentes, a vivir vidas que evidencien que efectivamente estamos en la luz. Pero también la tercera cosa es que 1 de Juan 2:8 nos habla acerca de la realidad de la luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Y en este contexto,
cuando dice, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Ahora, cuando dice la oscuridad está desapareciendo, lo vamos a ver más adelante en el siguiente versículo, pero cuando Juan habla de la luz, está hablando de esta esfera en la cual el pecado es manifestado, es evidenciado, donde el pecado se mueve. Entonces, no se te olvide, la realidad de la luz verdadera, Jesucristo es la luz verdadera, Jesucristo es esa luz. ¿No me crees? Vamos rápidamente, regresemos al Evangelio de Juan. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 hasta el versículo 9. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Es decir, Jesucristo es esta luz verdadera. Nuevamente Juan nos los va a hacer énfasis de esta realidad ahí en el capítulo 8 de su Evangelio. Juan 8, versículo 12, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en este contexto, las tinieblas se refieren a ese estado de separación eterno de Dios. Entonces, cuando dice, ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, quiere decir, está hablando de esta regeneración, de este cambio, de este cambio de posición que pasamos de muerte a vida. Pero también ahí en Juan capítulo 9, versículo 5 dice, mientras estoy en el mundo, Jesús hablando dice, yo soy la luz del mundo. Nuevamente Jesucristo identificándose a sí mismo como la luz del mundo. Y ya para seguir dándole mayor énfasis a esta verdad, ahí mismo Juan capítulo 12, versículo 35, dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Wow, qué impresionante. Y ahí mismo, en el capítulo 12, versículo 46, ve lo que dice. Muy importante. Dice Jesús hablando, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces no cabe duda que para el pensamiento juanino, la luz verdadera es nada más y nada menos que la persona de Cristo Jesús. Ahora, este es un versículo, como te lo mencioné, escatológico. ¿Por qué? Porque describe el comienzo o la inauguración de lo que ha de venir, que es el fin de la era del pecado, el fin del reinado de la oscuridad, y eso va a tener su ocurrencia más adelante. Jesús, como la luz del mundo, vino a destruir la oscuridad del pecado y la muerte. Entonces, Él vino no solamente a destruir, sino Jesús también vino a inaugurar el reino de Dios. Y el reino de Dios está caracterizado precisamente por dos cosas, por luz y por amor. Todo lo contrario a la oscuridad. La oscuridad está caracterizada, el mundo está caracterizado por oscuridad y por una falta de amor, es decir, por el pecado. Ahora, Jesús inauguró el reino mediante su obediencia y su sumisión perfecta al Padre. Su obediencia, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se sometió. Siempre me ha llamado la atención y siempre lo digo, ese pasaje en el Getsemaní. Jesús horas antes de entregar su vida, Él dice, Padre, si puedes, que pasa de mí esta copa. Queriendo decir, no me hagas, no quisiera yo tener que pasar por esto.
Pero él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró así, y el texto nos dice que él estaba tan angustiado que estaba tirado literalmente en el piso, clamando y diciendo, no quiero esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos aquí a un Jesucristo que se sometió, a un Jesucristo que fue obediente, como cordero, dice, fue llevado al matadero, dice Isaías, y no abrió su boca. En su muerte y en su resurrección también, el poder de la muerte y el pecado fue roto, y ahora hay vida para nosotros. Y la oscuridad, dice, está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Ahora la oscuridad va a desaparecer por completo. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino completamente a la perfección. Y eso va a ocurrir en lo que teológicamente se llama la consumación final de las cosas. Ese es el término académico para ese evento, la consumación final. No es nada más y nada menos cuando Él venga en todo su esplendor a instaurar su reino. Ahí. Por eso llamamos la realidad del reino del sí, pero todavía no. La tensión del reino del sí, pero todavía no. Sí, hoy podemos gozar bendiciones del reino de Dios, pero el reino de Dios no ha venido completo, no se ha establecido completamente, y esto no va a ocurrir hasta que Él venga de nuevo a pisar la tierra, porque el reino de Dios se va a caracterizar por no más llanto, no más dolor, no más sufrimiento, y todos vamos a experimentar una transformación plena y completa. Ahora vamos a leer el versículo 9 de Primera de Juan capítulo 2. Dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Wow. Bueno, aquí quiero hablarte acerca de la realidad de la regeneración. O, si lo quieres en términos más prácticos, la luz me faculta para amar. La luz te posibilita a ti para que puedas amar al que está a tu lado. Y ahora aquí en Primera de Juan vamos a ver 3 declaraciones. Ya vimos 2 declaraciones en las semanas pasadas, y hoy estamos viendo la tercera declaración importante. La primera declaración la encontramos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo lo he llegado a conocer. Entonces la primera declaración es, yo lo he llegado a conocer. La segunda declaración lo encontramos más adelante, ahí en el versículo 2. El que dice que permanece en él. Es decir, el que dice que vive en él, debe andar como él anduve. Y ya lo hablamos en esa sesión, que aquí el permanecer significa vivir. Significa vivir. Y la tercera declaración la encontramos aquí en el versículo 9. Dice, el que dice que está en la luz. Entonces la tercera declaración, o la tercera aseveración que hacemos como cristianos es que estamos en la luz. Cualquier persona que diga, yo le conozco, que diga que permanece y que dice que vive, que está en la luz. Ahora, estas 3 declaraciones hablan acerca de intimidad, hablan de que existe una relación personal con Dios. Entonces, por lo tanto, al existir una relación de intimidad con Dios,
no puede haber espacio para una vida caracterizada por la oscuridad, es decir, por una vida caracterizada por el pecado. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y ahora algo muy importante, muy interesante. Para Juan solamente hay de dos. Para el apóstol Juan solamente hay de dos sopas. ¿Se está o no se está en la luz? ¿Eres creyente o no eres creyente? Y por lo tanto, si eres creyente, amas. Y si no eres creyente, entonces no puedes amar al prójimo. ¿Por qué? Porque todo se resume a esto. Dios es amor. Y Dios es el que nos permite, es el que nos faculta, nos da la capacidad para que podamos amar al que está a nuestro lado. Prácticamente estar en la luz o estar en Cristo posibilita que se ame a quien en otras circunstancias o a quien en otras situaciones no podríamos amar. Es por eso que la iglesia, el cuerpo de Cristo se caracteriza por esto, por amor. Tú puedes ir a otro lugar, a otra iglesia, y vas a encontrar amor, vas a encontrar... Y esta es una verdad impresionante. Yo te puedo decir, cuando por la gracia de Dios tuve la bendición de poderme ir a vivir a los Estados Unidos para poder estudiar en el Seminario Teológico de Dallas, empecé a asistir a una iglesia hispana y obviamente pues somos hispanos y somos afectuosos. Me recibieron con los brazos abiertos, encontré mucho amor. Estos hermanos hispanos mexicanos se preocuparon por mí, me hablaban, estuvieron conmigo. Sin embargo, cuando el seminario me pidió de favor que tenía que ir a una iglesia anglosajona para que pudieran ellos tener un mejor contacto, pues entonces me cambié a una iglesia de habla inglesa. Y también ahí, sin conocerme, sin saber, me abrieron los brazos, me amaron como no se imaginan. Yo recuerdo en una ocasión, estaba pasando por una situación complicada y me acuerdo muy bien, en una reunión de oración, estábamos ahí orando y llega un hermano y me dice, oye, préstame las llaves de tu coche porque estás estorbando. Y como yo estaba trabajando, me dijo, yo lo muevo para que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. ¿Saben qué hizo este hermano? Fue y me llenó el tanque de gasolina. En otra ocasión, un matrimonio me marcó y me dijo, ¿estás muy ocupado? Y les dije, no, estoy de hecho aquí en el departamento, estoy descansando. Y me dijeron, es que estamos como a 3 cuadras y nos gustaría mucho pasar a verte. Ah, sí, por supuesto, pueden pasar. Cuando estén aquí abajo, háblenme para que yo pueda bajar por ustedes y puedan subir. Ellos querían ver en dónde vivía y cómo vivía. Y les ofrecí un cafecito y me dijeron, no, la verdad, solamente queríamos venir por ti porque queremos llevarte al supermercado y queremos hacerte el supermercado. Y me llevaron a un Walmart y ellos compraron por mí, me hicieron un súper. Estoy hablando de personas que no me conocían, yo acababa de llegar a su iglesia, pero me amaron. Y en otra ocasión, esta misma iglesia, yo recuerdo muy bien, igual estaba pasando por un problema, mi coche estaba descompuesto, no tenía yo dinero para pagar prácticamente la compostura del coche. Y no había ido, porque tampoco tenía para la gasolina, no había ido al grupo pequeño. Y me habla el líder de mi grupo pequeño y me dice, ¿estás en la escuela? ¿Estás en el seminario? Le dije, sí. Me dijo, es que te quiero ver, estoy como a 5 minutos, nos vemos en el Starbucks que está ahí en la esquina del seminario, ahí te veo. Llegó, se sentó, me preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, oramos, y después me dijo, te hemos extrañado en el grupo pequeño, y anoche oramos por ti, y sacó un cheque, y le tomé foto y ahí lo tengo guardado. Y el cheque venía esa porción de Hechos que dice que tenían todo en común y vendían sus propiedades. Y la cantidad del cheque era exactamente para la compostura del coche. La luz, Cristo es el que nos posibilita y nos hace amar. Y estos
güeros, estos gringos, me amaron sin conocerme al 100, pero ellos conocían a Dios, conocían la luz verdadera y me amaron. Y es algo que hasta la fecha atesoro y valoro. Como cuando también tuve un incidente, un choque. Yo venía del estado de Arkansas, iba para la ciudad de Dallas, el día después de Acción de Gracias, y una mujer en un estado inconveniente, tuvimos un percance y total que la compostura era arriba de $2,000, era un dineral. Y el pastor con el que había yo pasado Acción de Gracias, le hablé, le dije, mira, pasó esto, y él me dijo, tú no te preocupes, vamos a orar. Ya hablamos con la señora, nos pasamos los datos. Yo dije, pues ni modo, voy a tener que, a ver de dónde, pero pues voy a tener que sacar el dinero para pagar esa compostura. Y pasaron 3 semanas y me habla este pastor que ya está con el Señor, ya falleció. Y él me dijo, mira, como hablé con otros acerca de tu incidente, y las iglesias aquí que te conocen y que han escuchado de ti, han levantado una ofrenda y no te preocupes, ya se pagó la deuda. Me dijo, pero solamente pedimos que hables y compartas este testimonio a otras personas, porque eso es gracia. Me amaron, me amaron. ¿Y qué más puedo decir? También yo lo puedo ver en mi iglesia local. La semana pasada fueron mi pastor y otro grupo de varones fueron a mi casa a orar y a bendecir a las familias. Salen con toda la protección de vida y van e invierten 4 horas de un viernes en ir casa por casa de cada uno de los miembros de la Iglesia Bíblica Juriquilla y oran por las familias. Eso es amor. Eso es estar en Cristo. Eso es estar en la luz. Y eso es lo que nos dice Juan aquí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Y versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Es decir, primera de Juan 2:10 está hablando de un comportamiento correcto. Y aquí la palabra tropezar en griego es escandalón y ocurre 15 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra puede tener 3 significados. El primero es causar daño a una persona, es cuando afectas a alguien. El segundo significado es algo que escandaliza a las personas al grado que les impide aceptar la verdad. Y la otra es causal de juicio, es eso que te puede a ti condenar. Y en este contexto, literalmente lo que está diciendo aquí Juan es el que está en la luz, el que está en Cristo, el que vive en Cristo, no tiene causa de tropiezo. No hay nada que lo haga, o sea, es como que ven claro y no se va a tropezar. Porque cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, cuando le damos alojamiento al pecado, inmediatamente la oscuridad se cierne sobre nosotros. Y te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchas veces en la noche, en la madrugada, que me despierto en la noche porque tengo que ir al baño y no quiero prender la luz porque estoy todavía medio adormilado y me pego con la pata de la cama o me pego con el mueble del baño. ¿Por qué? Porque no veo, porque estoy sumido en la oscuridad. Esa es la ilustración, es lo que está queriéndonos decir aquí Juan, que el que está en la luz no hay causa de tropiezo. No hay causa de tropiezo en él. Es muy bonito como lo pone la Nueva Biblia de las Américas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y vamos al versículo 11. Vamos rápidamente al versículo 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y quiero decirte esta noche que el pecado ciega.
el pecado no nos deja ver. Y aquí oscuridad, como te lo mencioné al principio, hace alusión a el comportamiento pecaminoso del ser humano, pero también habla acerca de esta esfera en la cual el comportamiento pecaminoso predomina, en donde lo que caracteriza a la oscuridad es esto, es un comportamiento pecaminoso. Ahora, vivir en la oscuridad es estar en un estado de ausencia de amor y por lo tanto de una ausencia completa de Dios. Como te lo dije, para Juan solo hay de dos sopas: o estás en la luz, o estás en Cristo, o estás en la oscuridad, o estás sin Dios. O amas o no amas. Es lo que dice Juan. Vivir en la oscuridad. Cuando tú y yo decidimos que queremos darle cabida al pecado y que no queremos dejar algunos pecados, nos estamos exiliando a nosotros mismos, nos estamos separando de la comunión, voluntariamente estamos cortando esta relación personal, esta relación de comunión íntima con el Padre, con el Hijo, con Espíritu Santo y también con nuestros hermanos en Cristo. Porque no hay comunión, porque cuando estamos en pecado nos incomoda el estar en la luz. Pero bien nos los dice, ya lo vimos aquí en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero aquí también dice en el versículo 1 de capítulo 2, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si tú me estás viendo en esta noche y hay pecado en tu vida, yo te invito a que vengas a la cruz. Yo te invito a que confieses tu pecado. Yo te invito a que recurras al abogado. Yo te invito a que decidas poner orden. No te exilies de Dios. No te exilies del Hijo. No te exilies del Espíritu Santo. Y no te exilies de otros creyentes. Porque la oscuridad ataca constantemente. Y tristemente, cuando vivimos en la oscuridad a veces nos atrapa. Y cuando estamos atrapados en la oscuridad, nos confundimos y tenemos una perspectiva errónea de lo que es la vida. Y para terminar, quiero decirte nada más que un comportamiento inmoral, un comportamiento amoral, un comportamiento deshonesto contradice la aseveración de que uno es hijo de Dios. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y vivir una vida inmoral, una vida amoral y una vida deshonrosa. Y con esto termino. Como vivimos, evidencia quiénes somos. Como vivimos, evidencia lo que somos. Entonces, yo te invito. Vamos a parar por amor al tiempo porque ya se nos fue el tiempo, ya se fue la hora, a que prestes atención a lo que Juan escribió, a lo que Dios quiere que esta noche tú escuches. Te voy a dejar de tarea que para la próxima semana, próximo miércoles, en punto de las 9 de la noche, puedas venir ya leído con Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 hasta el 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Muchas gracias por tu compañía y por favor aquí abajo en los comentarios haznos saber de dónde nos ves. Nos gustaría mucho orar por ti. Que el Señor esté contigo y yo te veo la próxima semana en punto de las 9 de la noche. Que el Señor esté contigo. Bendiciones.